Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Continuamos en este video con el libro La Matemática Escolar, el capítulo número 2, los números naturales y el sistema de numeración de Horacio Iscovich. Este sería el video parte 1, ¿sí? Comenzamos con el apartado que dice el sistema de numeración, convenciones y complejidades. Lo primero que nos va a plantear son las ideas principales que debemos tener en cuenta para la enseñanza y el desarrollo de conceptos sobre el sistema de numeración. La primera dice lo siguiente: nuestro sistema de numeración es una creación cultural con características propias, es arbitrario y que puede ser aprendido dependiendo de la enseñanza. Entonces, nuestro sistema de numeración es una creación cultural con características propias, arbitrario, es decir, no es flexible y que puede ser aprendido dependiendo de la enseñanza. A ver, ¿por qué hablamos de creación cultural? Porque recuerden que hablamos ¿de qué? De símbolos que no vemos en nuestro medio cotidiano. Es decir, el alumno no ve dos sillas y dice, ahí está el número 2. No, ve dos elementos a los cuales se le asigna el símbolo 2. Entonces, ¿por qué dice dependiendo de la enseñanza? Porque él acentúa o focaliza mucho el tema del sentido de la matemática, del sentido del quehacer matemático, siempre en la solución de situaciones problemas. Otra idea principal, dice, las reglas del sistema de numeración son un conjunto de convenciones que los seres humanos construyeron. Este conjunto de convenciones es muy importante para el desarrollo del cálculo mental y el sentido del cálculo algorítmico. Las reglas del sistema de numeración son un conjunto de convenciones que los seres humanos construyeron. Perfecto. Otra idea principal. Dice, el desafío para la enseñanza es lograr vincular los conocimientos previos de los alumnos con los saberes. Es decir, siempre trabajar con el contexto, ¿sí? Con la vida cotidiana de los alumnos en situaciones problema. Y la última idea principal dice el problema didáctico. Es lograr enseñar un objeto de conocimiento apropiable para los alumnos. Es decir, primero lo escribo, después lo explico. El problema didáctico es lograr enseñar un objeto de conocimiento, por ejemplo, un concepto, apropiable, o sea, que se pueda aprender para los alumnos. Veamos lo siguiente. Si pusiera el ejemplo de la multiplicación, ¿sí? Y yo les digo, bueno, miren chicos, 2 por 3, esto es un símbolo que significa que se repite este número o este número si vemos que
está dado vuelta. ¿Por qué? Y porque tiene la propiedad conmutativa, que significa esto. Entonces, por lo tanto, el concepto de multiplicación, el concepto de las propiedades de la multiplicación, etc. Bien, esto sería una forma de enseñar. Bien, a lo que le llamamos tradicionalista. Todos los conceptos, ¿sí? Perfecto. Otra forma de enseñar para que este objeto de conocimiento sea apropiable, es decir, a ver, 2 veces 3, esto significa veces. ¿Cómo podemos hacer? Y si en una fábrica tengo 2 cajones, ¿sí? Con 3 paquetes de galleta o de gaseosa cada uno, ¿cuántas gaseosas voy a tener? Y tengo 2 veces el número 3, por lo tanto tengo 6, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si en vez de tener 2 cajones, tengo 3 cajones con 2 cada uno? ¿Cuánto tengo? Y el niño va a decir 6, comprobando que 3 por 2 también me da 6. En una situación problema donde el niño desarrolle o puede tener material concreto. Esto es una situación ideal para el material concreto. Perfecto. Ahora sí, continuamos con el apartado número 2. Cuando ya sí nos vamos a concentrar en las convenciones o en las reglas de este sistema de numeración. Recuerden que en el canal tienen el capítulo número 1. También tienen muchas teorías de la didáctica de la matemática, también autores, tienen secuencias de didáctica de la matemática, planificaciones y otros temas de psicología educacional, psicología, didáctica también, etc. Si necesitan clases individuales, las realizamos por Zoom y la forma de contactarnos es por mail a través de aprendemosdetodo123@gmail, TikTok o Instagram. Bien, dicho esto, continuamos con el apartado 2, que dice lo siguiente: las reglas y las características de nuestro sistema de numeración. Y las características de nuestro sistema de numeración. Recuerden que lo que realizo es un resumen explicativo. Por lo tanto, si quieren profundizar, deben tomar el libro y leerlo completo. ¿Sí? Siempre lo recomiendo para poder profundizar los conocimientos. La primera regla dice lo siguiente: el sistema está compuesto por 10 signos. Combinados entre sí, pueden representar cualquier número. Y vamos a ir dando ejemplos por cada regla, cómo se observa. Entonces dice, el sistema está compuesto, por 10 signos combinados entre sí, pueden representar cualquier número. Cualquier número. Estos signos van desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Recordemos que el 0 es importante en nuestro sistema. Regla número 2. Dice lo siguiente: es un sistema decimal porque está organizado en base 10. Es decir, que cada unidad de un orden equivale a 10 unidades del orden siguiente. Ahora lo voy a explicar. Es un sistema decimal
porque está organizado en base 10. Es decir, que cada unidad de un orden equivale a 10 unidades del anterior. Es decir, unos, cada 10 unos, un 10. Cada 10 dieces, un 100. Cada 10 cienes, un 1000. ¿Perfecto? Y así. Regla número 3. Dice, es un sistema posicional porque la misma cifra adquiere diferente valor según la posición que ocupe en un número. Esto es muy importante trabajarlo con los chicos. Dice, es un sistema posicional porque la misma cifra adquiere diferente valor según la posición que ocupe en un número. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo tengo el 18 y el 81, tengo los mismos números. Sin embargo, el 1 en el 18, ¿cuánto vale? 10, un 10. ¿Y cuánto vale acá? Un 1. ¿Cuánto vale el 8 en el 18? 8 unos. ¿Cuánto vale el 8 en el 81? 8 dieces. Entonces, varía el valor de esta cifra según la posición que ocupe. Perfecto. Si me dan un segundo para poder borrar, vamos a continuar con la regla número 4. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios de los videos y lo antes posible será respondida. O si necesitan algún tema para que les prepare, ¿sí? Les pido que me tengan paciencia, nada más. Bien, dijimos, la regla número 4. Dice, se escribe en un orden decreciente de izquierda a derecha. Se escribe en. Recuerden que esto que nosotros vemos habitualmente, los niños no lo entienden, lo debemos trabajar en un orden decreciente de izquierda a derecha. Es decir, ese número va a valer más que este y que este. Sin embargo, son los mismos números. Pero este vale 9 unos, 9 dieces y 9 cienes. Perfecto. Otra característica, incluye el 0. El 0 ocupa posiciones. ¿Tiene un valor? No, ocupa posiciones. No es lo mismo decir 1001, ¿sí?, que decir 1200, por ejemplo, 1. Bien. Regla número 6. Entre dos números de la misma cantidad de cifras, es mayor el que tiene a la izquierda el número mayor. Y estas son convenciones que trabajamos con los chicos y ellos saben, ¿sí?, saben identificar el número mayor. Dice,
entre dos números de la misma cantidad de cifras es mayor el que tiene a la izquierda el número mayor. Es decir, si al niño le pongo el 51 y el 72, él va a decir, el 72 es mayor, porque el 7 es más grande que el 5. ¿Sí? Bien. Regla número 7 y última. Entre dos números de diferente cantidad de cifras, es mayor el que tiene más cifras. Esto también los chicos lo reconocen. Entre dos números de diferente cantidad de cifras, es mayor el que tiene más. Es decir, entre el 125 y el 99, aunque estos números sean grandes para el niño, este tiene más números, van a decir ellos, más cifras. Por lo tanto, es mayor. Bien. ¿Cuál es el problema didáctico? Encontrar situaciones adecuadas. ¿Para qué? Para explicar estas reglas del sistema de numeración. Bien, en el próximo video, que va a ser la parte 2 del capítulo 2, voy a empezar con las diferencias entre la numeración hablada y la numeración escrita en cuanto a estas reglas o características de nuestro sistema de numeración. Si te sirvió el video, por favor comparte, suscríbete y regálame un me gusta. Muchas gracias.